Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre las fiestas judías, sobre los días de guardar. Y vamos a comenzar con las tres primeras fiestas que se llama la Pascua del Cordero de Dios. Así es de que vamos a entender por qué de la Pascua. ¿Cuál es el significado y por qué? Ahora, las fiestas del Señor son el plan de salvación y redención de la raza humana. La primera fiesta era la Pascua. El día siguiente de la Pascua comenzaba una fiesta de 7 días que se llamaba la fiesta del pan sin levadura. Y ese era día de reposo ceremonial. La tercera fiesta es el día de las primicias, que se hacía el día después del día de las primicias. Después venía el Pentecostés, solita, 50 días después de cumplir la semana del pan sin levadura. Y después vienen las trompetas en el mes séptimo. Ahora, las primeras fiestas se hacían en el primer mes. La Pentecostés se hacía en el tercer mes, pero en el séptimo mes se hacían 3 fiestas. Las trompetas, el día de expiación o Yom Kippur, o el perdón, y los tabernáculos. Estas 3 fiestas todavía no se cumplen en el plan de la redención. Cumplimos hasta el Pentecostés. Ahora bien, el pueblo de Israel tenía que ir 3 veces por año, obligado a ir a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Los peregrinos no gastaban dinero porque todo el mundo quería recibir a las personas, y las personas que iban básicamente eran atendidas por las personas que vivían en Jerusalén. Esto traía bendiciones. Ahora bien, todo esto también está asociado a la siembra y a la cosecha. En la primavera se presentaban los frutos, el fruto del trigo, mientras que en el otoño se presentaban las primicias de las uvas, de la mies. Así es de que tenemos que tener en todo eso, porque el Señor colocó siempre ejemplos que tienen que ver con la naturaleza. Ahora bien, les decía que las primeras fiestas se hacían en el mes de Nisan. Pero la fiesta no comenzaba el 14, la fiesta comenzaba a partir del 1 de Nisan, porque debía haber un recogimiento para las personas hasta el 10 de Nisan, cuando se apartaba un cordero para la fiesta del 14 de Nisan. Es decir, que prácticamente todo el primer mes era un mes de recogimiento, esperando obviamente la Pascua, donde el punto central era la Pascua. Ahora, después viene en el mes de Sivan el Pentecostés, y después en el mes séptimo las otras fiestas, primavera y otoño. Ahora escuchen bien, porque pasó algo entre la primavera, porque siempre pasa que entre primavera y otoño hay un verano. El verano es árido, sin pan ni agua, y es así que la gente está como más metida a aceptar errores, a aceptar el paganismo. Y esta no es la excepción. El pueblo de Israel, vez tras vez cayó en las fiestas de verano, en los 3 meses de verano. Por eso hay una fiesta, este mes se hace, el mes de Tamuz se hace hacer memoria de el becerro de oro. En estos 3 meses los espías
de Moisés fueron castigados, trajeron los informes. En estos 3 meses se destruyó el templo de Jerusalén 2 veces, la primera por Nabucodonosor, la segunda por el rey Tito. Cuando Nabucodonosor, en el año 500 y pico antes de Cristo, y el de Tito en el año 70 después de Cristo. Ahora bien, el Antiguo Testamento me está diciendo lo que va a pasar en el Nuevo Testamento y me da las bases para tomar el Nuevo Testamento. Muchos cristianos dicen, yo no leo el Antiguo Testamento porque yo soy cristiano del Nuevo Testamento. Tengan cuidado, porque todo el Apocalipsis, el 80% de las citas del Apocalipsis son citas que vienen del Antiguo Testamento. Antes de comenzar, voy a invitarlos a ustedes para que escuchen una ofrenda. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él, pero fue por amor, todo por amor a ti. Entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado
hizo morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz. Jerusalén vio la sangre correr y fue por amor a ti. La Pascua del Cordero de Dios. Y ustedes saben que estamos llevando un seminario que colocando las bases para la profecía bíblica. Y estamos demostrando 3 cosas. Primero, que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios de toda la Biblia es el Señor Jesús. Segundo, que no hay otra puerta de salvación que únicamente Cristo Jesús. Y tercero, que hay 2 pueblos desde el comienzo de la historia de la humanidad que van paralelos desde el comienzo hasta el fin, los buenos y los malos, y que hay un Israel y un Babilonia, y que ese Israel y esa Babilonia han existido siempre, y el Señor viene muy pronto. Y vamos, cada programa quiero demostrar eso. Ustedes recordarán que estamos viendo que en Lucas capítulo 24 versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y recuerden que son los discípulos de Maús que escapaban, pero el Señor les dio un estudio bíblico y él les dijo: esperen, yo les voy a enseñar las escrituras. Y les enseñó que todo el Antiguo Testamento era Cristo Jesús. Y para completar, a todos los discípulos, estando Tomás ahí, les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y estamos tratando de entender las escrituras, así es de que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo y de Cristo Jesús en nuestras vidas para este programa. Les invito a inclinar sus cabezas. Nuestro Padre amado, Padre amoroso y Señor amado, en este momento, Señor, este pueblo, Señor, está sediento de tu palabra. Por favor, háblanos a nuestros oídos, que escuchemos tu voz, Señor. Señor, que no sea yo quien dé este tema. Úngeme unge mis labios, Señor, con tu palabra. Y Señor, yo no quiero enseñar mentiras, y si esto es mentira, Señor, bórrame. Señor, yo quiero, Señor, que el mundo sepa la verdad. Que quitemos de la mente de todas las personas del mundo esas historias fantasiosas, fábulas que ahora tiene el mundo, y que se conozca tu verdad. Guía tu verdad, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Levítico 23:1, y vamos a comenzar a hablar de las fiestas. Y el Señor comienza por un día. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y comienza con una que no es fiesta, pero es un día a la semana que tenemos que pasar con el Señor, un día a la semana que es nuestro refrigerio con el Señor. Dice así: 6 días trabajarás, mas el 7º día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, días de reposo es a Jehová en donde quiera que habitéis. Esto no
hay discusión. El Señor te dice, mira, pasa conmigo 24 horas cada semana, que yo voy a venir, voy a estar contigo. Tú tienes que estar feliz porque es un día de intimidad, es un día de mi relación contigo. Ahora, el Señor va a dar, y nos muestra que hay una santa convocación y nos quiere decir que esa santa convocación, así como ese sábado, entonces ahora vienen unas fiestas que también son santa convocación y se deben guardar de la misma forma que el día séptimo. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y comenzamos con la primera fiesta. Después hay otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y a los 15 días de este mes, es decir, un día después del 14, cuando muere el Cordero, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora, la levadura es un símbolo de pecado y de corrupción. Durante esos 7 días no va a haber pan con levadura. El primer día de los 7 días es santa convocación, es lo que se llama un sábado ceremonial. Ningún trabajo de siervo haréis, pero y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Estas 2 fiestas nada tienen que ver con el sábado de la semana. Son días, sábados, que se llaman sábados ceremoniales. Ahora bien, viene otra fiesta que es después del primer sábado de las fiestas de pan sin levadura. Hablad a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Tiene que ver mucho lo que se traía. Es decir, no se podía cosechar sin que antes el Señor diera su bendición. Hoy las cosechas salen y salen y salen, pero no se le da gracias al Señor por la cosecha. Y esto es muy importante para nosotros. Lo que tú ganas es muy importante que lo bendigas. Es decir, tu primer trabajo en el día debe estar con el Señor Jesús. Pero, ¿y qué de tu trabajo? Cuando tú llegas y tienes un buen trabajo, tú tienes que llegar y entregárselo al Señor, que el Señor lo bendiga. Entonces ya tenemos la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente. Una gavilla es un manojo de trigo que se traía de un campo cercano. Y entonces se traía y se ofrecía al Señor. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, el holocausto a Jehová. Y este holocausto se hacía en la mañana a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Ahora bien, ¿qué simboliza todo esto? Éxodo 12:40. El tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años. Es decir, miren, antes de que el pueblo estuviera en Egipto no podían celebrar la Pascua. Como estuvieron de esclavos en Egipto no podían celebrar la Pascua. Pero ya lo había pronosticado el Señor cuando le dijo a Abraham, escuchen bien, y pasados los 430 años, en el mismo día
todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? El mismo día. El mismo día que se le había dado la promesa a Abraham, hacía 430 años. Es decir, las fechas para el Señor son 100%. El Señor cumple en hora, en el día, en la fecha, en la estación. El tiempo del Señor es perfecto. Entonces, dice que en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahora, dice que estuvieron 430 años. Vamos a ver qué es lo que le dice a Abraham. Entonces Jehová, ¿quién es ese Jehová que está hablando con Abraham? ¿Será que es el padre o el hijo? Es el ángel de Jehová. ¿Y el ángel de Jehová quién es? El hijo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Cuando los israelitas murieron todos los primogénitos, le dijeron a los egipcios: ustedes nos pagan lo que nos deben, y los egipcios estaban pero con tanto miedo que les dijeron: miren, llévense toda esta plata y váyanse. Pero aquí hay algo que no casa. Hay un error en el tiempo, porque es que Abraham le dice que serán 400 años, pero Moisés dice que fueron 430 años y ese mismo día salieron. ¿Dónde están los otros 30 años? ¡Qué pregunta! Escuchen bien. En el momento en que le está diciendo Dios a Abraham, está diciéndole que próximamente van a tener 400 años, pero que marca el inicio de los 400 años, porque en este momento faltan 30 años para que comiencen los 400 años. ¿Me explico? En este momento le dice al Señor que 400 años, pero le está diciendo 430 años antes. Así es que no sabemos cuándo comienzan los 400 años. Y tiene que ser el mismo día, porque el mismo día salieron las huestes de Egipto. ¿Qué pasó 30 años después de que se le está dando esta promesa a Abraham? Escuchen bien. Ese mismo día que el ángel de Jehová está hablando con Abraham, también habla con Sara y le dice que va a concebir, pero ella es estéril, no puede dar a luz. Así es de que falta el tiempo de que nazca Isaac, más el tiempo en que Abraham es probado. Ahora escuchen bien. Abraham, el mismo 14 de Nisan, 430 años atrás, se le dio la promesa a Abraham que sería su descendencia como las estrellas, que tendría un hijo y que su pueblo sería esclavo en otra tierra 400 años. Ahora, ya sabemos qué pasó 430 años antes, pero ¿qué marca el comienzo de los 400 años? Vamos a mirar. ¿Qué evento marca el comienzo de los 400 años? Entonces, Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que marca el evento de los 400 años es la prueba de fe de Abraham e Isaac.
porque es un símbolo tipo de lo que sufrieron el Padre y el Hijo en el cielo. Dice así, 22:4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, ya habían caminado 3 días. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si lleva 3 días, quiere decir que salieron de donde vivían 3 días antes. El día que va a hacer el holocausto es el mismo día que salieron los egipcios de Egipto, pero es el mismo día. Quiere decir que es el día de la Pascua, ¿sí o no? Y el cordero se apartó 3 días antes, cuando comenzaron la ida para el monte Moria. Quiere decir de que Isaac fue apartado como cordero el 10 de Nisan. ¿Están conmigo? Ahora bien, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Quién llevó la leña? Isaac, el hijo unigénito, ¿sí o no? Llevó la leña, Cristo cargó la cruz, Isaac cargó la leña. Y tomó Abraham en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos, y parece que fuera una redundancia, pero lo que nos quiere dar a entender la Biblia es que estaban los dos, no había nadie más, ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Ustedes creen que Isaac no entendía que él iba a ser el cordero? Yo creo que sí. Ahora escuchen bien. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesús, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Esa historia tiene que ver con el Padre y el Hijo. Abraham tenía que tomar el cuchillo y el fuego para enterrarlo en el vientre de su propio hijo. Eso fue lo que hizo el Padre Dios con su Hijo unigénito, ¿sí o no? Entonces esto es un tipo y figura de lo que iba a pasar en el futuro allí en ese lugar, porque ese lugar quedó ungido y allí se estableció en ese monte Moria la ciudad de Jerusalén, donde finalmente Jesús moriría por todos los pecados de la humanidad. Allí se estableció la verdadera Pascua del Señor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo.
como sustituto de su hijo, porque él no tenía que morir, porque en el futuro el que tenía que morir era el Cordero inmolado de Dios. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Y qué le dijo? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Perdón, ¿era en Isaac que serían benditas todas las naciones del mundo? No, era en la simiente santa que vendría después, en el Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la simiente que venía a aplastar la cabeza a la serpiente. Allí, en el monte Moria, se ungió el lugar donde Jesús fue la Pascua verdadera y murió por la humanidad. El monte del juramento, el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén, y quedó ungida por algún tiempo. Por algún tiempo Satanás y sus secuaces dominaron toda esta región hasta que el rey David lo sacó de allí, y entonces allí se construyó el templo de Jerusalén. Ahora, ¿dónde fue la primera Pascua? Porque ya entendimos que la Pascua fue allá cuando Abraham recibió la promesa del nacimiento de su hijo. Ya entendimos que los 400 años están marcados por el día de Pascua de 30 años después, cuando comienzan los verdaderos 400 años del pueblo que está en esclavitud. Pero ¿cuándo fue la primera Pascua? Ustedes recordarán que Adán y Eva habían pecado. No había chance de que sobrevivieran. No había chance que ellos siguieran viviendo. Pero debió haber pasado algo. Debió haber dicho el Señor Jesús: papá, yo sé que ellos tienen que morir. Yo sé que ellos pecaron. Yo sé que ellos no escucharon tu palabra. Pero escucha bien, yo no quiero que ellos mueran. Lo que quiero es que ellos entiendan que yo voy a morir por ellos, y cuando ellos vengan y entonces invoquen mi nombre, yo voy a estar allí para amarlos, para quererlos, porque por amor a ellos yo voy a ir a entregar mi vida y voy a morir por aquella sociedad, por esa humanidad pecadora, por esa humanidad desagradecida, por esa humanidad impura, por todos ellos que viven pecando y viven por el mal. Por ellos yo quiero dar mi vida. Y entonces pasó algo. La primera Pascua se celebró en el Edén. El Señor hizo vestiduras de pieles a Adán y su mujer y los vestió. Ahora, la palabra pieles está en plural, porque cada persona tiene que reconocerse pecador. No importa que dos hayan pecado juntos. Un pecador no puede salvar a otro pecador, porque cada pecador tiene que reconocer su falta, y cada pecador es un mundo aparte, y cada pecador tiene que pagar por lo que cada uno de nosotros hace. Así es de que ambos tuvieron que haber reconocido su pecado. Pero ¿cómo lo reconocían? El Señor les mostró que la única forma en que se hace remisión de pecado era a través de la sangre del Cordero. Él tenía que tomar un cuchillo, tenía que clavarlo en el vientre y en el cuello del corderito. Este corderito, antes de meter el cuchillo, ellos tenían que arrepentirse, poner las manos en la cabeza del corderito, transfiriendo su pecado a la cabeza del corderito, y una vez limpios ellos de su pecado, ¿quién tiene que morir?
El cordero, porque ahora quien lleva el pecado es el corderito. ¿Quién es el sucio ahora? El corderito. ¿Pero fue el corderito el que pecó? No, pero es un símbolo de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llevó los pecados de toda la humanidad. Perdón, ¿llevó los pecados de quiénes? ¿De los israelitas? ¿Tienen los israelitas en la misma condición para la salvación que nosotros hoy? ¿O es diferente? No. Tienen que aceptar al Cordero de Dios si quieren ser salvos. Ya el pueblo de Israel ya no está en las profecías. Y quiero hacer esto claro, porque algunas iglesias dicen que el pueblo de Israel todavía faltan profecías, y eso no es verdad. Si el pueblo de Israel se arrepiente y acepta a Cristo, son tan salvos como nosotros. Pero si ellos no se arrepienten y no aceptan al Cordero de Dios, entonces no hay salvación para ellos. Es más, su religión fue totalmente vacía, porque no entendieron en ellos que aquel cordero que ellos mataban simbolizaba la sangre del unigénito de Dios. Ahora, sin sangre no se hace remisión de pecado, porque el Señor vino a salvar a la raza humana, no vino a salvar un pueblo en sí. La Pascua judía. El pueblo judío celebraba anualmente su liberación de la esclavitud de Egipto en la cena pascual. Ahora, cuando el Señor tomó al pueblo de Egipto, quiso decirles: ustedes son mi único pueblo, ustedes son mis elegidos. Saben que la Biblia coloca, cada vez que le da una promesa a Israel, pone un sí condicional, no un sí de afirmación. Si tú hicieres esto, entonces yo te daré esto. Quiere decir que ese sí es condicional, porque las promesas de Dios se cumplen. Pero si la persona que quería hacer o debía hacer no cumple, entonces el Señor manda otro. Rechaza ese, pero manda otro. Y cuidado, porque eso está con nosotros también. Bueno, no me quiero meter en eso todavía. El pueblo judío entonces tenía que enseñarle al mundo los milagros de su religión, de que en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba la redención, estaba la salvación, estaba la redención. Pero, ¿fueron egoístas? ¿Le enseñaron al mundo? No. Pero ¿saben qué hicieron? Apostataron vez tras vez. Dice Éxodo 12:3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Cuándo debía tomar el cordero? El 10 del mes de Nisan. Ahora, ustedes recordarán que vimos que Isaac tomó y Abraham estuvieron con la leña por 3 días, ¿recuerdan? ¿Cuándo se tomó entonces el cordero? Si ustedes restan 14 menos 3 les da 11. No, pero es que el día de 24 horas no se cuesta así, se cuesta cada 24 horas. Quiere decir que da 10. Quiere decir de que el día 10 comenzaron el viaje para el sacrificio de Isaac, porque el cordero se tenía que guardar desde el día 10. Ahora escuchen bien: mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, que no tenía que dejarse nada.
absolutamente nada. Tenía que comerse el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos partes. Ahora, escuchen bien. Esa es la Pascua. Ahora vamos otra vez a las fiestas de los panes sin levadura. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del primer mes, que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo el primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Ahora, se enterraron a todos los primogénitos. Ahora escuche bien, el primogénito de Dios se enterró ese día. Estuvo enterrado, pero su cuerpo no vio corrupción. Ahora escuchen bien. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. No coloqué la parte de que ellos tenían que colocar el cuerpo. No podían quebrar ningún hueso del cordero cuando lo asaban. Tenían que hacerse completito. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo unido. No podías separar el cuerpo, no podías quebrar nada. Ninguna cosa dejaréis en él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, es decir, vestidos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche en la tierra de Egipto e heriré a todo el primogénito de la tierra de Egipto, así como de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Con quién está bravo Dios? Con estos egipcios, porque creían en otros dioses. Ahora bien, dice Éxodo 14:19, y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube e iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube, tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ahora escuchen bien. El Señor es un Dios personal. El Señor quiere habitar con su pueblo. El Señor quiere que nosotros lo tomemos como compañero. Pero cuidado, porque hay muchos en la iglesia que aunque dicen estar en la luz, están en las tinieblas. ¿Cómo? Sí. Entonces, un muy buen día va a haber una separación total, como el trigo a la cizaña. Es un zarandeo, porque la luz nada tiene que ver con las tinieblas. Así que el Señor incluso allí nos está diciendo que Él quiere estar con nosotros, que así como habitó con Israel y era la columna de fuego y era la nube que protegía a los israelitas y era la columna de fuego que protegía del frío en la noche a todos los israelitas, era la fuente de agua viva, era el maná del cielo.
era el cordero inmolado, era todo para ellos. Así que ellos tenían que ser en su vida santos, tenían que cambiar sus vidas. Ahora, volvamos al Señor Jesús. Ustedes recordarán la fiesta en casa de Simón. Ahora, el domingo de Ramos, el Señor entró en Jerusalén y al otro día hubo una fiesta en casa de Simón. Pero Simón no le lavó los pies a Jesús. Sin embargo, entró una muchacha llamada María, que era hermana de Lázaro, y ella derramó un perfume y lo puso en los pies del Salvador y secó sus pies con su pelo. Ahora bien, ese día ya era lunes, tardecito, pasó algo. Leamos. ¿Sabéis que dentro de 2 días, es decir, estamos el lunes, dentro de 2 días se celebra la Pascua? Pero escuchen bien, el Señor no celebró la Pascua el día de la Pascua que era, sino un día antes. Mientras que la Pascua normal era el viernes, Él la celebró el jueves. Pero estamos el lunes, quiere decir de que estaba por acabar el día lunes, o sea que faltaban 2 días para llegar al jueves, porque estaba por acabar el lunes. Ahora dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Porque si ahora salió alguien de ahí que murmuró, Judas Iscariote, y dijo, ¿por qué no se rompió? ¿Por qué no se vendió ese perfume y se le dio esa plata a los pobres? Entonces Jesús dijo, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, me lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes para vender a Jesús el día 10 de Nisan. ¿Cumplió con todo el Señor Jesús? Sí. El cordero debía ser de 1 año y sin defecto y sin mancha y sin ninguna mancha o color. Debía ser apartado desde el 10 de Nisan y cuando se asaba debía asarse completo sin cortes o huesos partidos y debía morir el 14 en la hora sexta, novena a las 3 de la tarde. El Señor Jesús fue vendido por Judas el 10 de Nisan. No tenía defecto alguno o mancha de algún pecado. No se le quebraron las piernas como a los ladrones. Murió el 14 de Nisan a la hora de la muerte del Cordero Pascual. Por eso, antes de morir, Él dijo, hecho es. ¿Qué quiere decir? Yo cumplí con mi parte del pacto. El Señor cumplió cada cosa, cada detalle, y fecha, hora, día. El Señor cumplió. Ahora, vamos a los panes sin levadura. ¿Qué simboliza los panes sin levadura con Jesús? Limpiados pues de la vieja levadura. Ahora, la levadura leuda el pan, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En otras palabras, tú tienes que dejar la levadura porque yo morí sin levadura, yo no pequé, yo morí sin pecado, pero tú tienes que asemejar tu carácter a mí. Por eso dice que sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Mas aquel a quien Dios levantó
no vio corrupción. Quiere decir que su cuerpo nunca se pudrió. Por eso se celebra esa fiesta. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, no se dañó su carne. Él permaneció santo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, que las 20 y pico de horas que estuvo en el sepulcro, él jamás vio corrupción. Es decir, él estuvo en el sepulcro desde las 6 de la tarde del sábado, del viernes, desde que se puso el sol, todo el sábado, que comenzaba el día a la puesta del sol. Es decir, comenzaba con el sábado, todo el sábado. Él estuvo en el sepulcro y se levantó el domingo antes de que saliera el sol. Ahora bien, las primicias. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, que Cristo cumple con cada paso del plan de salvación. Porque por cuanto la muerte entró a un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que Cristo murió y resucitó. Y Él es la primicia. Pero resulta de que el viernes cuando murió Él hubo un terremoto. Ustedes recordarán que murió a la hora de morir el Cordero Pascual. Entonces, la cortina del templo se cortó de abajo hacia arriba, ¿no? No, de arriba hacia abajo. Y entonces, ahí caducaban todas esas fiestas ceremoniales. Pero el hecho de que caducaran todas esas festividades no quiere decir que hubiéramos sacado estas fiestas de nuestra cabeza, porque este es el plan de la salvación, este es el plan de la redención de la raza humana. Ahora bien, ese viernes se abrieron muchas tumbas, y esto es de Hernando Prada, no sé si es lógico, pero creo que sí. Dentro de esos que se resucitaron, que fueron mártires que el mundo de ese momento conocía, debió haberse levantado Juan el Bautista también, ¿cierto? Él lo había muerto antes, luego él se levantó. Es más, por ahí Herodes estaba, pero súper miedoso porque podía haber resucitado Juan el Bautista. Y yo pienso que sí. Se resucitaron varias personas y entonces el domingo el Señor los presentó como primicias con Él allá a las 9 de la mañana. ¿Y por qué sé que a las 9 de la mañana? Escuchen bien. Las primicias de los primeros frutos y el Mesías. Esta gavilla de los primeros frutos era tipo de que el Señor Jesucristo, que ha resucitado de los muertos, como primicias de los que durmieron. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta de que el viernes de noche el sacerdote iba a ver un campo de trigo. Y entonces él tenía que contar los pasos y tenía que llegar a las 9 de la mañana en punto para el sacrificio de la mañana el día domingo. Entonces él iba a cortar del trigo una manotada de trigo y la traía y la presentaba ante el Señor a las 9 de la mañana, a la hora del sacrificio del Cordero de la mañana. Ustedes recordarán que María, el Señor Jesús le dice: no me toques porque aún no subo al Padre. Y el Señor subió a las 9 de la mañana y se llevó a las primicias que habían resucitado con Él, las llevó. Pero un momento, algunos dicen que se llevó al ladrón, pero el ladrón, no sé, yo no sé si lo resucitó o no creo, pero el Señor no, es decir, muchos creen que todos cuando mueren se van derecho al cielo o al infierno, y eso no es verdad.
el Señor Jesús estuvo en el féretro, en la tumba, por casi 24, casi 30 horas. Es decir, que no se lo llevó al cielo de inmediato, pero el Señor presentó unas primicias, según la fiesta de las primicias, al Señor se las presentó al Padre a las 9 de la mañana. Bueno, de esto hablará un poco más Osvaldo cuando hable de las primicias. La Pascua simboliza la salida de Egipto, pero también simboliza la muerte del Cordero de Dios y nuestra propiciación, nuestra redención y nuestra salvación. El pueblo de Israel apostató. Por 100 y pico de años no celebraron la Pascua. Los reyes de Israel y Judá y sus sacerdotes apostataron siempre. Y un día Josías se levantó y celebró la Pascua. Y lo increíble de todo es que encontraron el libro de la ley. Y celebraron la Pascua. Es como si nosotros viniéramos a la iglesia cristiana y un día encontráramos una Biblia. ¡Oh, encontramos una Biblia! Bueno, así pasó con Josías. Se les había olvidado la Pascua, el significado y el simbolismo de la Pascua. ¿Por qué? Porque el diablo quiere sacar a cada uno de nosotros todos los símbolos de Jesús de nuestras cabezas para que Él pueda trabajar. Él tiene que desocuparnos de Jesús para llenarnos con Él, pero nosotros tenemos que ver a la Pascua de Dios. Los reyes de Israel y Judá y sus sacerdotes apostataron, cambiaron su religión por la de Babilonia y adoraron a dioses paganos, a Baal, a Acera, a Tamuz, etc. en la forma de becerros. El becerro de oro representaba a Tamuz. Se hicieron templos, santuarios en los lugares altos y en los valles. Adoraban a otros dioses debajo de árboles frondosos como las encinas y los pinos. Cada vez apostató Israel y cada vez se llenó de ira el Señor y les mandaba castigo tras castigo. Pero ellos no entendieron. ¿Será que el pueblo cristiano no está atravesando por lo mismo? Entonces el Señor destruyó su propio pueblo por medio del rey Nabucodonosor, quemó el templo quemó su propio templo, el templo de Israel, e incendió a todo Israel. Deportó a Babilonia a los fieles del Señor. Este es un símbolo del final del mundo. Cuando Cristo venga, el mundo habrá apostatado. Los conceptos personales e ideas propias, la autosuficiencia y el orgullo han reemplazado la humildad, el servicio y la obediencia a los mandamientos de Dios. Y vamos a estudiar otra Pascua más. Una Pascua donde hay alguien que pone sus propias ideas antes que el Cordero de Dios. Caín y Abel. Y saben, estuve a punto de darme por vencido de que no era Pascua. Sin embargo, vamos a ver que sí es la Pascua. Alguna escritura colocó: estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán, antes que ellos, para comprobar si habían de creer y obedecer las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre, a través del Cordero de Dios. Es decir, que al traer un Cordero, reconocían a Cristo Jesús. Y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. ¿Entienden? Ellos conocían el sistema de ofrendas. ¿Cuál ofrenda? En un momento vamos a ver. Sabían que mediante estas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador. ¿A quién estas representaban? Y al mismo tiempo reconocer su completa obediencia de Él para obtener el perdón. Y sabían que sometiéndose al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios.
Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado. Es decir, que al traer Caín una ofrenda sin sangre, demostraba que no era la ofrenda que el Señor había pedido. Y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. ¿Escucharon? Ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. ¿Quiere decir de que estaban en las primicias? ¿Cuándo se celebraban las fiestas de las primicias? En la fiesta de la Pascua. Entonces celebraron la Pascua, ¿sí o no? Y entonces dice, además de esto, presentaban al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento, la fiesta de las primicias. Entonces celebraron la Pascua, y es muy lógico. ¿Por qué? Porque la Pascua me dice que un cordero murió por mi salvación. Ahora escuchen bien. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento, es decir, que no podía poner sus pecados en la cabeza del cordero porque no había cordero. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía que, como muchos creen ahora, espérate, está tocando a los adoradores hoy. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. ¿Han escuchado ustedes personas que dicen, no, yo no hablo mal de nadie, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, pero no necesito a Cristo, yo no necesito la iglesia? Miren, ¿estamos de acuerdo? Presentó su ofrenda como un favor que le hacía a Dios. Cuando nosotros oramos para que Dios nos bendiga, nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Él. Él es el que nos lo va a hacer. Para conseguir la aprobación divina, Caín obedeció al construir el altar. Obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento que necesitaba un Salvador. Es decir, tu vida sin Jesús no es vida, porque Él es la resurrección y la vida. Sin Jesús tú estás en tinieblas. Sí, y sin Jesús tú no vales nada, estás muerto. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la víctima sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. ¿Cómo demostró Dios que aceptaba el sacrificio de Abel? Mandando un rayo sobre el sacrificio de Abel, pero sobre Caín no llegó nada. Ahora escuchen bien, porque aquí está el meollo del asunto. Caín y Abel, vamos a ver que solo hay dos iglesias, representan dos clases de personas que existirán en el fin del mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones.
No tenemos otra forma de salvación sino a través de la sangre del Cordero. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser libertados del dominio del pecado. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Es decir, que no hay ningún problema, si yo hago cosas buenas, el Señor tiene que premiarme, pero eso no es así. Si yo acepto al Señor en mi corazón y en mi vida, y mi vida refleja a Cristo Jesús, las cosas mías nacen naturalmente, eso sí es verdad. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura ideal del ideal divino, sin valerse del sacrificio expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La verdadera fe, que descansa plenamente en Cristo, se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios desde los días de Adán hasta el presente. El motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran que la fe fue perfecta por las obras y que sin las obras de la obediencia la fe es muerta. El que dice yo he conocido y yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es que y no hay verdad en él. Es decir, que el Señor nos dice guarda mis mandamientos, sea obediente. Y guardar su ley es santificarse. Hoy no guardamos la Pascua, pero tenemos un acto conmemorativo a la Pascua. Haced esto en memoria de mí. Tenemos la Santa Cena. Y la Santa Cena se divide en dos partes, que no la hacen muchas iglesias. Solo les gusta el vino y el pan. Pero nosotros tenemos una parte aquí que es el lavamiento, el rito de humildad. Así que, y miren cómo lo pone Juan, y está hablando en palabras de Cristo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cómo? Vosotros también debierais lavar. ¿Eso es para los judíos? Porque es que muchas de las cosas que el Señor manda dice, no, es que eso es para los judíos. Eso es mentira, eso es para nosotros también. Lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros también lo hagamos. El lavamiento de los pies ayuda a eliminar el orgullo y a ablandar nuestro corazón y nos prepara para participar en la cena del Señor. Y ahora participamos ya con corazón humilde en la cena del Señor. Lucas 22:14, cuando era la hora, ven que el Señor a la misma hora, es decir, a la hora sexta del jueves, 24 horas antes de su muerte, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿De qué nos está hablando esta cena? En un momento vamos a ver. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Es decir, hasta que Él venga por su pueblo. Es decir, cuando todos los que crean en el nombre de Jesús estén allá en un evento. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es decir, que el Señor nos colocó a hacer este rito de humildad y esta santa cena como recordativo de que Cristo, su cuerpo, murió por la raza humana. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre. Es decir, que tú lo tienes que aceptar. Nosotros tenemos que comer su pan, su cuerpo, y tomar su vino. Quiere decir que tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque es su palabra, y creer en el sacrificio del Cordero. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que ya no se van a hacer sacrificios de animales, ni de corderos, ni de becerros, porque el nuevo pacto ahora es la sangre de Jesús. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. La Santa Cena del Señor. Dice así 1 de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, ¿hasta cuándo tenemos que hacer esto? Hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, que nosotros tenemos que aceptar el pan y el vino con arrepentimiento y humildad. Pero esto es un símbolo de una cena que el Señor va a tener para nosotros, y es la cena de las bodas del Cordero. Todos los que acepten el sacrificio glorioso de la sangre de Cristo pueden ir a cenar con el Señor. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos, es decir, los que están con el Señor, le han vencido por medio de la sangre de ¿quién? Del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando yo soy primero, yo soy segundo, tercero y cuarto, hay orgullo en mí. Y el yo tiene que ser cambiado por el Señor. Es decir, dándole en cada momento el crédito a Dios. Porque nosotros tenemos que despojarnos del yo y decir: Jesús, Jesús, Jesús. La historia de Adán y Eva representa la vida eterna a través de Abel. Muchos mártires van a morir y han muerto, y el número de los mártires no se ha completado todavía, pero ellos son sellados para vida eterna, los que aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús. Pero los que no aceptaron el sacrificio de Cristo, como Caín, los que no aceptaron la sangre ni el arrepentimiento, van a ser sellados para muerte eterna, como Caín. Van a ser marcados. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. El Dios de este siglo cegó el entendimiento del hombre, y las personas hoy quieren escuchar más fábulas, quieren vivir felices, quieren alegrarse, toman trago, fuman, usan drogas, juegos, pero ¿está Cristo ahí en sus vidas? El Señor nos dice: he aquí que en el nombre de Jehová viene de lejos.
su rostro encendido y con llama de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Por qué? Porque no creyeron en la santa sangre del Cordero. Su aliento es cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. El diablo no va a perdonar, a todo el mundo va a tratar de que desprecien a Cristo y a su ley. Vosotros tendréis cántico de noche en que se celebra Pascua, es decir, habrá algunos que se van a estar contentos porque reconocieron el sacrificio del Cristo Jesús, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de sus brazos, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino y tempestad y con piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Asiria es un símbolo de Egipto, Egipto un símbolo de Babilonia. Al fin y al cabo todo eso es pecado, todo eso que tiene que ver con pecado va a quedar atrás. No permitas que el diablo te recuerde lo que ya Dios ha olvidado. Él ya te perdonó. Si tú lo aceptas, el Señor ya te perdonó. Siéntete redimido, porque la sangre de Cristo te blanquea como fuego, como ese detergente que blanquea. Israel falló. El Israel literal falló porque no confió en las promesas del Cordero. Tú estás en el Israel espiritual. Acepta el sacrificio del Cordero y enséñalo a los demás. Confía en el Señor. Dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Se va a repetir la historia de Caín y Abel. El Señor te dice: hijo mío, yo te quiero salvar. Y abrió los brazos en la cruz y te está esperando y te dice: hijo mío, mírame, aquí estoy, yo cumplí. Acepta mi sangre expiatoria. El Señor los bendiga. Amén.